tenemos oca, y tenemos quinoa, tenemos cebada, y todo esto viene la gente a agradecer, y es por eso que en tiempo de carnaval, antes de cosechar, se agradece, se challa, se da una ofrenda a la Pachamama, a la Madre Tierra, y por esta razón, finalmente vivimos de nuestra Madre Tierra. Y hoy vamos a hablar justamente de las bondades que nos da y que siempre nos ha dado la Madre Tierra desde un pasado histórico, colonial, hasta el presente. Recuerden que Bolivia tiene grandes riquezas, primero en la minería. No lo hemos aprovechado los bolivianos, han sido otros los que se han hecho millonarios gracias a los recursos que tiene Bolivia, y el departamento de Potosí ha sido el departamento con mayor cantidad de recursos en minerales, que le da a Bolivia ese nombre de país minero, exportador. Pero no solamente es eso, Bolivia y Potosí tiene la gran bendición, por ejemplo, de tener el litio, que es un recurso altamente requerido en los últimos tiempos. Justamente vamos a hablar de esto en el programa. Como invitado especial, permítame presentarles al ingeniero Alberto Echazú. Él es exministro de Minería y Metalurgia. Él nos acompaña la mañana del día de hoy para conversar, para dialogar. Antes que nada, ingeniero, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Esperemos, como todos los bolivianos, en tradición, pasemos un buen y largo fin de semana, ¿no? Desde ayer estaremos hasta el día martes, con varios días, por así decirlo, de descanso. ¿Cómo está, ingeniero? Muy buenos días. Gracias por estar en el programa. Muy buenos días, Ramiro. Un gusto de estar contigo, con tu audiencia. Agradecido por la invitación para tratar estos temas de tanto interés para nuestro país, para nuestro pueblo. Ingeniero, quiero comenzar haciendo un preámbulo. Usted es muy conocedor de la producción, sobre todo mineralógica, de Bolivia. Bolivia ha sido bendecida en materia minera, pero también en la parte agrícola. ¿Qué nos puede comentar de la riqueza minera que tiene Bolivia? Desde aquellos tiempos recuerdo que en la escuela mi profesor me decía, nos han robado tanta, pero tanta plata los españoles en tiempos de la colonia, que fácilmente se podía hacer, decían, un puente desde Potosí hasta España, un puente de plata, tanta riqueza mineral. ¿Qué es lo que podemos resaltar de la riqueza que tiene nuestro país en términos de explotación minera y relativamente a la minería en Bolivia, ingeniero? Bueno, Ramiro, en realidad la historia de nuestro país está vinculada estrechamente a la explotación de los minerales. En realidad, la agresión colonial de Europa, principalmente de España, tuvo por objeto justamente extraer metales preciosos, ¿no? Oro y plata, con lo cual realmente Europa dio un salto hacia el proceso de industrialización. Se conoce este gran proceso como el proceso de la acumulación originaria, es decir, los metales preciosos, oro y plata que se extrajeron de nuestro continente, especialmente de México, del Perú y de lo que hoy es Bolivia. Oro y plata sobre todo permitieron a Europa tener un salto muy grande, subieron los precios, subió el comercio y empezó realmente la base económica para el proceso posterior de surgimiento del capitalismo en el mundo. Entonces, este es un proceso que se conoce ahora en todas partes. Bolivia, el Perú, México son, digamos, los lugares donde se ha podido extraer estos metales que han significado el avance de unos y la postración de otros. Paradójicamente, quienes teníamos los recursos hemos quedado postrados porque nos han prácticamente robado los recursos, se han llevado a Europa sobre todo, y acá ha quedado realmente nada más que pobreza. Ese es un tema muy largo, desde la propia colonización del siglo XV hasta ahora, ¿no? El proceso de la plata ha durado 3 siglos, un poquito más, y después toma la posta el estaño, ¿no? El estaño que empieza su gran producción en el siglo XX,
con la mina de estaño más grande del mundo, la mina Salvadora. Y allí también el mineral sirve para la nueva industria, para la industria que permite tener alimentos enlatados que pueden mantenerse durante meses, ¿no? Entonces, esta industria, así también como la industria bélica, ¿no? Ha también alimentado la industria nueva en Europa, en Estados Unidos, y también el país ha sufrido el despojo de estos recursos y no ha desarrollado, sino hasta muy tarde, una primera fase de agregación de valor del estaño, como en la década del 70, es decir, del siglo pasado, fines del 60, una planta de fundición de estaño, ¿no? Eh, pero Bolivia tiene muchos otros minerales, como por ejemplo el wolframio, el tungsteno, que en este momento está aumentando su precio de forma increíble. De hace unos 2 años o 2 años, año y medio, el wolfram ha subido de estar en unos 15, 16 mil dólares la tonelada a los actuales 110 mil dólares, ¿no? El wolfram. ¿Para qué sirve el wolfram? Es el metal antifricción, soporta temperaturas muy elevadas, es muy duro y sirve para la industria bélica y para toda la industria realmente de los metales, para la siderurgia, etcétera. Y en este momento igual Bolivia es un gran productor, aunque no tiene demasiados grandes volúmenes, pero concurre al mercado mundial, pero otra vez con minerales, ¿no? No se funde, no se produce wolfram metálico y seguimos en esa condición, lo mismo que en el caso del antimonio. Y bueno, ahora en el litio, ¿no? Entonces, esta tradición tan grande de Bolivia tiene en algún momento que romper esa tradición de exportación solo de materias primas y beneficiar a otros y no a los dueños de estos productos. Esperemos que esto cambie de una vez y que Bolivia pueda ingresar en un proceso continuo, acelerado de industrialización a través de estos grandes recursos que nos ha dado la naturaleza. Ingeniero, yo provengo de un suelo minero, soy hijo de minero y me ha hecho recuerdo y me gustaría compartir con usted para que nos haga también un comentario muy breve de lo que le voy a señalar para que nuestros oyentes también sepan. Bueno, en principio quería decir, los países que nos someten con la compra, porque no es otra cosa eso, sino nos compran y nos mantienen sometidos a ser solamente productores. Y ellos son los que industrializan, convierten, etcétera, etcétera. Y ellos nos vuelven a vender esos mismos minerales convertidos en otro tipo de productos a elevadísimos precios y nosotros somos eternamente explotados y exportadores solo de materia prima. Y nos hemos quedado con el tema no nos queda otra cosa que la chaya, el carnaval, agradecer, de ahí sale el tío de la mina, la diablada, en fin, y estamos en plena fecha carnavalera, pero no ese es el tema. Las grandes corporaciones internacionales nos han sometido siempre, lo hacen ahora mismo, en esto. Yo decía, provengo de una tierra minera, mi localidad se llama Cami, es un centro minero y explota justamente eso, wolfram o tungsteno, como le denominan. Y mire, le voy a contar esto. Cuando yo vivía todavía en Cami, en mi época colegial, le estoy hablando de los años 80 y 90, parte del 90, mi padre, que ya murió, era minero, explotando wolfram. En aquella época, en los años 89-90, hubo una gran crisis y posteriormente se repitió en los años 98. El kilo, yo le hablo de kilo, no recuerdo muy bien cuánto costaba la tonelada, pero el kilo de mineral, de tungsteno, de wolfram, en su mejor momento costaba entre 25 y 30 bolivianos el kilo, y era buen precio. Podíamos hacer, digamos, buena platita. Mi padre a veces sacaba buena platita y decía, he bollado ahora, vamos a comprarnos alguito. Ese mismo precio, ingeniero, en los tiempos de crisis y cuando mi padre después de unos años murió, mucha gente de la mina salió, ¿sabe? En los años 94, 97, ese kilo de mineral llegó a costar para el minero hasta 2 bolivianos. 2 bolivianos. Recuerdo que una temporada, mi suegro también era minero, falleció,
Mi suegro vendió el kilo de mineral, porque lo tenía en gran cantidad y para no tenerlo más y decían que no iba a valer nada, vendió en un boliviano el kilo de mineral. Y no sé, creo que finalmente salió con 2.000 pesos de toneladas y toneladas que tenía. Entonces, ahí viene un grave problema, ingeniero, ¿no? ¿Cómo manipulan el comercio internacional? Y uno decía, pero ¿por qué cuesta tan barato? ¿Por qué en algunos momentos se eleva tanto? Es que en algunos momentos hay necesidad porque hay guerras, entonces los países industrializados necesitan hacer armas porque utilizan normalmente el tungsteno para ello. Y otro elemento, con el estaño también nos decían, ¿no?, que Estados Unidos tiene un gran soporte guardado de minerales. Y cuando busca subir para los países como Bolivia el mineral, entonces viene Estados Unidos, viene Inglaterra, sacan sus reservas y mantienen el precio en un precio que no les afecte a ellos y a nosotros nos sigan comprando con precios sumamente baratos para ellos luego tener el mineral en alta demanda y mantenernos así. En resumen, nos mantienen pobres y ellos se enriquecen con nuestro mineral. Un poquito del pasaje de mi historia y la pobreza en la que vivimos los bolivianos. Bueno, ahora sí, entiendo que en mi pueblo, por ejemplo, mucha gente está haciendo jauja, ¿no? Tiene mucha riqueza. Claro, el trabajo no es fácil. Un minero máxime dura en su vida hasta los 50, por ahí, por un milagro, hasta los 60, porque después el mal de mina se los lleva. Pero ese tema de los mercados internacionales, ingenieros, es a lo que quisiera que nos comente un poquito. Hay un total sometimiento, nos manipulan con los mercados, los precios, como quieran, y nos mantienen en la pobreza, ingeniero. Sí, así es. Estamos dominados por grandes monopolios que controlan no solo la producción, también el consumo. Además controlan las redes de comercialización. Controlan también a través de las tecnologías nuevos productos, sustitutos. Esto realmente hace variar mucho el precio de los minerales. Por otra parte, las coyunturas cíclicas del capitalismo, que ahora se ha borrado un poco, también influyen, ¿no es cierto? Periodos donde hay alto consumo, entonces el precio sube, pero como el precio sube, sube también la producción. Entonces esto llega a un límite tal que empieza a saturarse, entonces hay más oferta que demanda, el precio cae, ¿no? Empieza una crisis muy grande, el precio cae muchas veces hasta precios que no sirven para nada, ¿no? Y luego vuelve otra vez a reflotar la demanda y empieza a subir. Estos son el periodo de las crisis de los ciclos capitalistas que ahora se han transformado bastante por el avance tan rápido de la tecnología. Pero siguen señalando así los derroteros de los precios, ¿no? Aunque últimamente ya ha cambiado. Inglaterra, el mercado de Londres, es tradicionalmente el mercado donde se fijan los precios, ¿no? Por los contratos, ¿no? Contratos de inmediatos, de mediano, de largo plazo. Pero ahora la China está tomando este rol. Por ejemplo, en el caso de las tierras raras, de los metales críticos, el litio, etcétera, el precio se fija principalmente ahora en Shanghái, en la China, ¿no? Pero tiene los mismos componentes que en el pasado. Tiene que ver con el desarrollo de la industria, la demanda, el consumo, los nuevos productos, los sustitutos, etcétera. Entonces, estamos sometidos a eso. Entonces, nosotros somos una economía que se denomina tomador de precio. Aunque produzcamos el mineral o los metales o los productos, tomamos el precio que determinan otros. ¿Quiénes son otros? Justamente estos grandes monopolios, los que realizan los grandes contratos a mediano y largo plazo y los que normalmente son consumidores antes que productores. Aunque evidentemente eso también ha cambiado. La China ahora es el gran productor y consumidor de metales con una ventaja muy grande, lo que en el pasado era Estados Unidos, ¿no? Y como bien decías, Ramiro, Estados Unidos chantajeó mucho a muchos países con sus famosas reservas estratégicas,
que cuando el precio, ellos compraban en épocas donde el precio era bajo y tenían las reservas para lanzarla cuando el precio subía, de modo de deprimir otra vez el precio. En este momento Estados Unidos ya no tiene esa capacidad, no tiene grandes reservas porque ahorita es un productor, no digamos marginal, pero en general ocupa el tercer, cuarto puesto de los principales metales, en algunos casos incluso más atrás. Entonces, esta es la situación actual que evidentemente tiene de muchos cambios, ¿no? Ahora hay la política de la sustitución por el proceso de avance tan drástico de la tecnología, de la miniaturización, que significa que ya se utiliza menos cantidad de los productos. No son cantidades muy grandes porque la ha hecho que en vez de utilizar kilos de productos se utilizan gramos, ¿no es cierto? Entonces eso también hace que la demanda no sea como antes. Pero evidentemente el mundo, la civilización no puede abstraerse del consumo de minerales, ¿no? Si antes era la plata, el oro, bueno, ahora sigue siendo, ¿no? La plata ha vuelto a renacer en su precio, ¿no? La plata está en este momento, ha llegado a pasar de $100 la onza Troy. Está ahora creo que en 80, sí, 75, pero el precio de la plata ha estado mucho tiempo en 20, $25. Imagínense, Ramiro, cuánto ha aumentado 4 veces. El oro ni que se diga, ¿no? Entonces, en general, y para concluir esta parte, la coyuntura mundial, con muchos factores, está señalando, entre otros por la depreciación del dólar, un incremento increíble de los precios de los minerales. Todos están aumentando de una manera increíble. Ya habíamos hablado del Wolfram, el estaño está en más de $20 la libra fina, el zinc, bueno, todos, ¿no? El oro, la plata, aunque tienen sus variaciones, ¿no es cierto? Algunos minerales tienen un precio muy volátil, ¿no? Muy volátil, subidas bruscas y también bajadas bruscas. Esto ha ocurrido con el litio precisamente, ¿no? Subidas increíbles y luego caídas drásticas por todos estos elementos que hemos ido señalando en este tiempo. Muchísimas gracias, ingeniero, por esos comentarios. Solo para hacer un preámbulo, porque vamos a hablar de una de las riquezas que tiene Bolivia. En el pasado, el estaño, hemos tenido momentos muy importantes con otro tipo de minerales. Saludar a nuestros hermanos mineros en todo el país es un trabajo muy sacrificado. Quita la vida al final la minería, y lo que ahora, digamos, puede ser en bondad, lo tienen muy bien merecido también. Hoy vamos a hablar del litio. El litio, una de las riquezas tan importantes que tiene nuestro país. Quiero presentarles un video muy cortito. Primero, habla justamente el ingeniero Alberto Echazú. Es del 29 de octubre del año 2009, cuando, entiendo, ya comenzamos a echarle el ojo y empezar a proyectar realmente el trabajo de explotación de litio. Esto es lo que el ingeniero Alberto Echazú, en un evento que luego nos los comentará él, presentaba. Vamos a escucharlo, por favor, este video del recuerdo en la historia. Compañero presidente de Comibol, viceministros, autoridades locales, compañeros dirigentes de FRUTCAS, parlamentarios, querido pueblo Río Grande, potosinos, bolivianos. Hoy estamos unidos porque el presidente, haciendo seguimiento al trabajo que realiza los ministerios, las empresas, nos ha pedido hacer realmente hoy una visita y una inspección a lo que estamos haciendo en nuestro proyecto piloto para el desarrollo del Salar de Uyuni y de nuestros emprendimientos de los evapolíticos. Hemos desarrollado trabajos difíciles acá desde el momento en que el presidente inauguró este trabajo. Este lugar donde estamos presentes ahora era una planicie que no tenía absolutamente nada, aunque en realidad la inauguración se realizó detrás del cerro. Sin embargo, hemos trasladado acá porque el viento era tan fuerte al otro lado que no permitía. Es uno de los episodios importantes en la historia de Bolivia, y fue precisamente en la gestión del presidente Evo Morales, año 2009. El segundo video es del 25 de octubre, casi un año después. El presidente Evo Morales Ayma aparece en un documental en el que se explica qué es el litio, qué es esta riqueza. El presidente entonces
buscaba hacer entender a los bolivianos y también a los que no son bolivianos fuera del país que hay una necesidad de explotar un recurso tan estratégico como es el litio. Adelante. Vamos a pedir un poquito de tu paciencia para poder explicar un resumen, pero del detalle de las políticas y de las reservas que tiene Bolivia con relación a la salmuera. Para entender esa familia que no siempre está, por razón de trabajo, permanentemente informada. ¿Qué es el litio? Es el metal más liviano que existe. ¿Dónde se encuentra el litio? En algunos países, algunos continentes, en las rocas, pero especialmente en la salmuera, que está en los salares que tiene el mundo. El presidente Evo Morales ratificó el jueves que Bolivia aceptará. Se presentaba en estos primeros momentos este gran inicio para consolidar un gran proyecto que era necesario para el país. Y finalmente quiero presentarles, luego vendrá el ingeniero para hacernos una exposición respecto al litio. El litio que los bolivianos vemos como el Salar de Uyuni y una parte turística, así lo conocíamos y no teníamos entendido quienes somos, digamos, gente común del país, no entendíamos o no conocíamos la riqueza verdadera debajo del salar o con el salar. Gente que viene del exterior muestra nuestra riqueza de gran manera. Vamos a hablar un video que se publica el 27 de noviembre de 2018 y esta es una producción española. Vean. Situado a 3.650 metros de altura, el Salar de Uyuni en Bolivia, el desierto de sal más grande del mundo, con el infinito como horizonte. Aquí, el agua del lago se evaporó hace 14.000 años, dejando tras de sí una interminable corteza de sal. Paisajes atravesados por turistas del mundo entero como estos españoles. Venidos de Madrid, no se cansan de estas inmensidades que parecen tan puras. Ahora ya podéis subir los brazos. Qué bueno. Sí. Pero no solo... La verdad es que es espectacular. Yo creo que es una cosa única en el mundo. Y no sé, es una sensación de, no sé, de plenitud y a la vez de tranquilidad, de paz. Además, con este silencio tan abrumador, la verdad es que estupendo. Durante mucho tiempo el turismo fue la única riqueza del Salar de Uyuni, pero ahora estos paisajes que durante mucho tiempo habían sido inmaculados están siendo cambiados por completo para abrir paso a la explotación de uno de los materiales que se ha vuelto de los más estratégicos del planeta, el litio. Un metal indispensable para los teléfonos móviles y los computadores, pero sobre todo para las baterías de los carros eléctricos. Bajo su desierto de sal, Bolivia tiene una de las reservas más grandes de litio del mundo, estimadas en el 40% de la totalidad del planeta. Todo empieza en estos enormes estanques, donde son enviadas toneladas de salmuera, bombeadas en las capas freáticas del desierto. La salmuera, la materia prima del litio, se obtiene primero por la evaporación gradual del agua de los estanques. Este ingeniero es quien se encarga de este procedimiento que toma 12 meses. El proceso es natural. No tenemos ningún agente químico que esté interviniendo. Es un proceso que es netamente físico y químico, ¿no? Saturamos lo que es las aguas disueltas y lo que obtenemos son sales. Sales ricas en minerales de todo tipo, litio, potasio, magnesio, que son enviadas a esta primera planta de refinación. Bolivia invirtió un poco más de $1 millón porque el país está convencido de que el litio será a los carros eléctricos lo que el petróleo es a los carros de gasolina. Gracias a este monopolio del Estado, las autoridades quieren hacer de Bolivia la Arabia Saudita del litio. A pesar de sus recursos, Bolivia es por el momento menos productiva que sus competidores chilenos y argentinos. Esto no le preocupa al director de la planta, quien vigila de cerca la producción de litio diaria. Estamos vendiendo ahora mismo a China, a Rusia, Suecia, a este último a India. $22.000 la tonelada, y eso es solo el principio. El precio no para de subir. Para el director de la planta y el gobierno boliviano no hay ninguna duda. El litio va a transformar la economía del país. Va a traer empleo, va a traer para ventas, para la educación, para salud, para todo. Porque es inversión estatal y la ganancia va a ser para el Estado. Y eso es el futuro de Bolivia.
ahora mismo es el futuro, es nuestro oro blanco. Con la llegada del carro eléctrico, el mercado mundial del litio pronto podría alcanzar los 40 millones de dólares. Bolivia confía en tener su parte del pastel, pero hay una pregunta: ¿cuál será el costo ambiental? Ya que el consumo de agua para obtener litio es masivo en una región ya desierta. En todo el sector, ciertos ríos se secaron rápidamente, como aquí, donde ahora solo fluye un simple chorro de agua. Río al otro, de acá al otro lado era, ¿no? Entonces era el agua amplia, o sea que cantidad de agua y el río era más amplio, ¿no? Para estos ecologistas está claro que la planta de litio es la responsable de este cambio hídrico. La planta de litio está succionando el agua, perforando el pozo hacia en el salar, ¿no es cierto? Entonces, como el agua viene, como el agua vertiente está saliendo de adentro, y entonces por adentro se lo está succionando el agua, y ya no está saliendo el vertiente hacia arriba, está disminuyendo, ¿no es cierto? La primera víctima de este cambio de ecosistema son los cultivadores de quinoa, el principal recurso agrícola en la región. Ya gravemente afectada por la sequía, la familia Quispe sabe que la planta bombea regularmente el agua que ella tanto podría necesitar. Estamos todavía produciendo un poco de quinoa, pero con el correr del tiempo ya no va a producir, se va a secar, ya no va a haber agua. Aquí todos estos napas que existen bajo la tierra van a terminar, y entonces ¿de dónde va a producir? Esa es tal vez la gran paradoja del carro eléctrico. En nombre de una energía considerada limpia, la carrera de litio está secando regiones enteras de la cordillera de los Andes. La producción de litio. Quiero recoger algunos términos que señala el documental de una producción francesa, Francia 24, en el que dice: el litio, un recurso estratégico mundial. Para empezar, el litio presente y futuro de Bolivia, que puede dar mucho recurso económico a nuestro país, por lo tanto mucho beneficio en trabajo, en fin, y el consumo de litio a nivel mundial, que favorece principalmente ya en estos tiempos. Los mayores productores de América Latina son Chile y Argentina. Lamentablemente Bolivia, teniendo el 40% de los recursos del planeta, no hemos generado lamentablemente casi nada, por lo menos en lo que respecta al gobierno de la Áñez y a Luis Arce Catacora, y ahora veremos cómo estamos. Ingeniero, ¿cuánto hemos avanzado en el gobierno del presidente Evo Morales para este gran proyecto? Si podemos ahora sí escucharlo a usted con esta presentación en lo que respecta a esta riqueza que tiene Bolivia. Ingeniero, adelante, por favor. Bien, hemos hablado muchas veces de lo que se ha hecho en 14 años del gobierno del proceso de cambio a la cabeza del compañero Evo Morales. Lamentablemente los grandes medios han sofocado esta información hasta el extremo de que hay gente que, sin conocer nada, afirma con seguridad que en el salar no se hizo nada, que no hay nada en el salar, y realmente cuesta trabajo entender cómo se puede aseverar semejante cosa. Nada más sería bueno que den una visita al lugar, si antes conocieron el salar, ver la enorme diferencia que hay ahora con el trabajo que se ha hecho en 14 años, porque después ha venido un periodo de total paralización. Y esto es lo que ha generado un gran daño al país, que no está siendo ubicado correctamente, ¿no? En realidad, el proceso empezó con la investigación. Esto mucha gente no conoce. Pensábamos que, por reiterar, podíamos, digamos, asemejar el proceso que se efectuaba en Chile, ¿no? Es decir, una evaporación fraccionada por la vía de los cloruros, ¿no? Eliminar sobre todo los contaminantes, sulfatos sobre todo, y avanzar en los cloruros hasta obtener el cloruro de litio, que luego era, digamos, carbonatado para obtener el carbonato de litio. Pero justamente por la investigación que se hizo, no bien empezamos con tareas de prepilotaje, nos dimos cuenta que este proceso no era el adecuado para el país. Hicimos las pruebas en las pequeñas piscinas que todavía se las puede observar,
y allí vimos que realmente la recuperación por este proceso era muy baja y además se generaba muchos residuos sólidos, ¿no? Pero evidentemente la investigación de nuestros técnicos, ingenieros y trabajadores hizo que se vuelque el proceso justamente desechando el proceso de los cloruros hacia los sulfatos. De modo tal que el proceso que se ha desarrollado en Bolivia es un proceso propio, inaugurado y desarrollado por los técnicos e investigadoras bolivianas. Entonces se empezó a analizar esta posibilidad y se desarrolló la propia vía boliviana, que se considera que no es eficiente, pero vamos a desechar, vamos a señalar que esto es una falsedad. Poco a poco se fue desarrollando la primera fase del proyecto, la fase piloto, ¿no? La fase piloto evidentemente contempla unas pequeñas piscinas y luego una pequeña planta piloto, tanto de cloruro de potasio y carbonato de litio, ¿no? Porque de acuerdo al proceso, primero se extrae las sales de potasio y después las sales de litio. Entonces, en esta primera fase se hizo la investigación científica y después la aplicación de las plantas piloto de carbonato de litio y cloruro de potasio. La planta de cloruro de potasio tenía una capacidad de 3.000 toneladas, pequeña, pero no tan pequeña para el consumo nacional, que no llevaba más de 2.000 toneladas, ¿no? Y la planta de carbonato de litio, que inicialmente tenía una capacidad de 480 toneladas, pero después fue ampliándose y el año 19 esta planta ya podía producir 1.000 toneladas, la pequeña planta de carbonato de litio. Esta primera fase fue años posteriores complementada con una planta de materiales catódicos y de baterías de ion litio. De esa forma, hacia el año 2015, más o menos, no estoy exacto en esto, Bolivia, con su gobierno del proceso democrático, logró cerrar toda la cadena de industrialización, desde la geología, la investigación, el pilotaje de las plantas de sales de potasio y de litio, su aplicación en materiales catódicos y después en la elaboración de baterías y finalmente su aplicación de baterías ya sea en sistemas fotovoltaicos, en viviendas, en municipios de Potosí, en equipos y finalmente en un prototipo de automóvil, toda la cadena, desde la exploración hasta la aplicación de las baterías. Este fue un logro que ha sido también sofocado, ha sido realmente ocultado por la gran prensa y la derecha boliviana, porque en ese momento el país estaba avanzando mucho más rápido que sus vecinos. Y esto lo ratificó un investigador argentino que es dueño de una patente de litio, que visitó nuestras plantas y nos dijo abiertamente, está en nuestros documentos, que Bolivia había avanzado mucho más que la Argentina. No lo dijimos nosotros, dijo este compañero investigador argentino. Y bueno, luego esa primera fase siguió hasta la segunda fase, que era la instalación de las plantas ya industriales para la comercialización. Aunque nuestras pequeñas plantas de piloto ya comercializaron sus productos, tanto potasio como litio en pequeñas cantidades, es cierto, pero el potasio llegó a comercializarse varios miles de toneladas. Entonces viene la segunda fase, que es la construcción de las plantas industriales de cloruro de potasio, que es una planta de las 10 más grandes del mundo, ¿no? Tiene una capacidad de 350.000 toneladas. A precios, digamos, medios, esta planta puede dar entre 80 y 90 millones de dólares cada año. Y la planta de carbonato de litio de 15.000 toneladas, ¿no? La planta de potasio se concluyó el año 18, en el mes de octubre. Se inauguró la planta industrial de cloruro de potasio. Y se avanzó tanto en el diseño como en la contratación de la constructora de la planta de carbonato de litio, que lamentablemente debería haberse concluido a principios del año 20, ¿no? O a mediados del año 20. La violenta
transformación y el golpe de Estado que sufrió Bolivia el 19 hizo que esto se paralice. La paralización continuó en el gobierno de Luis Arce y recién en el año 23, en diciembre, es decir, casi 4 años después de lo que se proyectó, se inauguró la planta industrial de carbonato de litio para 15.000 toneladas. Pero bueno, no se avanzó solamente en las plantas, porque las plantas son, digamos, la última fase. En el Salar de Uyuni hay un complejo enorme que tiene toda una base de infraestructura lista para incrementar grandemente la producción. Tenemos aducción de agua potable, tenemos ahora una planta de tratamiento de aguas que esperemos que pueda dar su producto para las 15.000 toneladas. Eso, la información todavía no está accesible con precisión, pero luego tenemos toda una infraestructura civil para que estén allí pernoctando con todas las comodidades unas 300 personas, dormitorios confortables, después tenemos comedores, tenemos depósitos, tenemos sobre todo todos los equipos para la investigación y el control de la calidad de los productos, el control de los productos intermedios, de las piscinas. Tenemos una provisión, tenemos una estación de servicio que nos provee de combustibles, diésel y gasolina. Tenemos además una enorme posibilidades de tratar los desechos sólidos. Tenemos también un tratamiento de aguas negras y grises. Tenemos realmente un centro de investigaciones en La Palca que es de altísima tecnología, ¿no? Con equipos que realmente no se equiparan a los de los países más avanzados en esta materia, ¿no? Tenemos luego el proceso de investigación y de geología que ha permitido la perforación de 85 pozos que permiten bombear la salmuera a 6 sistemas, redes de bombeo. Lamentablemente esto también se ha paralizado. Desde el año 19 no se ha hecho ni una sola perforación de nuevos pozos y nuevas redes de bombeo, que son justamente el núcleo de donde sale la materia prima para bombear a las piscinas. Luego se ha construido 20 líneas de las estructuras de las piscinas con la sal compactada y con maquinaria de la propia empresa. Y se han impermeabilizado 12 líneas, faltando 8 para concluir todo aquello. Entonces existen en este momento 12 líneas de piscinas con 6 sistemas de bombeo y 85 pozos que permiten el bombeo de la salmuera que va a evaporarse. Entonces, esta enorme infraestructura está lista para incrementar la producción hasta 15.000 o 16.000 toneladas de carbonato de litio, porque las dos plantas pueden funcionar. La planta piloto de 1.000 toneladas es una planta muy redituable. Miren ustedes, esa planta puede producir 1.000 toneladas, que al precio de 20.000 toneladas nos da $20 millones al año. Esa planta y la infraestructura de sus piscinas, que son propias piscinas, que son las piscinas de acoplamiento, no han costado más de 5 o 6 millones de dólares, ¿no? Y las ventas del carbonato de litio de la planta piloto ya han dado más de 70 millones de dólares, ¿no? Es increíble que esto tampoco se pueda informar a la población. Esa planta es una pequeña minita de oro, porque puede seguir produciendo 1.000 toneladas cuando su precio ya ha sido pagado hace mucho tiempo atrás. No sucede lo propio con la planta industrial por la sencilla razón de que el proceso está inconcluso. Esto tampoco se informa, pero paradójicamente se dice que no hay materia prima suficiente, justamente porque el proyecto ha sido interrumpido violentamente el año 19. Son 6 años de interrupción de un proceso y de un proyecto que no ha concluido. La valoración del proyecto solo puede realizarse científica y objetivamente, técnicamente, cuando estén las 20 piscinas trabajando totalmente todo el año. Las 20 líneas de piscinas con bombeo y produciendo la materia prima que pueda permitir a la planta de carbonato de litio 15.000 toneladas. Se especula y se habla sin conocimiento y se dice las piscinas no sirven, por eso es que no hay producción.
¿Cómo puede producirse si en realidad de las 12 piscinas se han dañado algunas y no creo que más de 8 o 7 líneas estén funcionando a cabalidad? Entonces tenemos un tercio del funcionamiento que debería ser. El funcionamiento completo permite perfectamente producir, para producir 15.000 toneladas y por lo menos 300.000 toneladas de cloruro de potasio. Esta producción, con los precios actuales, puede darnos cerca de 400 millones de dólares al año. Los 400 millones de dólares quedan en el país porque no tenemos que pagar a nadie por concepto de nada, ni de patente, ni de licencia de ningún tipo. Pero lamentablemente esto se ha paralizado y los causantes están tranquilos y otros estamos sometidos a medidas, ¿no? Quienes hemos trabajado en toda esta infraestructura enorme que hay en el Salar de Uyuni, y no hemos hablado de los accesos de los terraplenes, de las vías de comunicación que se han hecho allí. Y para el futuro próximo, inmediato prácticamente, todo el proyecto tiene la bendición de haberse construido una carretera asfaltada hasta Uyuni. Y tenemos conocimiento de que se va a continuar hasta el hito 60, ¿no? Uyuni hito 60 asfaltado. Y se está ampliando el aeropuerto de Uyuni, es decir, toda una infraestructura productiva y de servicios está lista para poder completar y concluir un proyecto tan grande que, reitero, como está, puede producirse a precios actuales 400 millones de dólares al año, ¿no? Y esto se puede lograr en poco menos de en un año y medio, ¿no? Porque las piscinas que se han hecho, las 12 líneas, se han hecho prácticamente en poco menos de 3 años, ¿no? Un poco menos de 3 años, 2 años y medio más o menos. Las 8 restantes pueden producirse en un poquito más de un año y medio, ¿no? Entonces, estas metas se pueden lograr a corto plazo, no es un trabajo que va a permitir o va a esperar demasiados años, ¿no? Entonces, esta situación es importante señalar, porque a pesar de que evidentemente hemos señalado que los precios son muy volátiles, hemos tenido, por ejemplo, precios que estaban entre 8 o 10 mil dólares hasta el año 22, donde ha habido una subida pero increíble, que ha llegado hasta los 82 mil dólares la tonelada. Y se ha desperdiciado miserablemente ese tiempo, porque como reiteramos, no nos vamos a cansar de reiterar esto, el proyecto se paralizó en noviembre del 2019. Imagínense de haberse continuado con el trabajo el año 2021, el 22 podíamos estar produciendo perfectamente 10.000 toneladas al menos, que al precio ese hubieran logrado 800 millones de dólares en un solo año. Ese año se pudo haber pagado todo el crédito que demandó este proyecto, el crédito del Banco Central de Bolivia. Pero lamentablemente se paralizó absolutamente todo. Ahora bien, la perspectiva es indudablemente muy compleja, porque evidentemente hay un incremento sostenido de la demanda por la aplicación de este producto en las tecnologías de punta, ¿no? En todo lo que significa la tecnología, sobre todo de drones, ¿no? Los drones, la tecnología para todas las movilidades, ¿no? Vehículos, camiones, submarinos, aviones, pero sobre todo los drones que se utilizan ahora para todo, no solamente para la guerra, ¿no? Se utilizan drones para la agricultura, se utilizan drones para combatir toda una cantidad de situaciones de emergencia. Es decir, el litio se utiliza en todo en este momento. El consumo de carbonato de litio ha subido de 200.000 toneladas actualmente seguramente a más de 1,5 millones de toneladas, ¿no? Pero también crece la oferta, ¿no? Con estos precios tan altos se han desarrollado múltiples proyectos. En la Argentina se habla de 60 proyectos para producir litio en una infinidad de salares, ¿no? En este momento son 4 los proyectos que están produciendo, pero justamente cuando el precio empieza a subir,
empiezan a reorganizarse los proyectos y empieza nuevamente a producirse más y por ese efecto empieza a decaer el precio. Esta es la situación prácticamente de las coyunturas de la economía capitalista, ¿no? Pero el problema es que incluso a precios moderadamente bajos, hablamos de 10, 12 mil toneladas, un proyecto que tiene la infraestructura hecha, que falta evidentemente un empujoncito para producir 15, 16 mil toneladas de litio, 300 mil toneladas de potasio, nos pueden permitir un ingreso de por lo menos 250 millones cada año, ya pudiendo pagar la deuda del Banco Central en 3, en 4 años y luego tener una utilidad sostenida, permanente, que podría incrementarse con 1 o 2 proyectos más. Pero tampoco hacer lo que se planteó en el gobierno de Luis Arce de manera absolutamente irresponsable. Tratar de hacer 5, 6, 8, 10 proyectos hasta producir 100 mil toneladas. Es un error. El Salar de Uyuni también tiene que mantenerse y precautelarse porque es un destino turístico de los más importantes del mundo y el más importante de nuestro país. De modo tal que tampoco podemos cometer el error de lo que pretendía hacer aquel gobierno que al final no hizo absolutamente nada. Pero evidentemente, para concluir esta parte, podemos señalar que realmente la infraestructura está lista para completar las redes de bombeo, los pozos y las piscinas para que la producción complete su diseño inicial y se dé y se valore el proyecto cuando esté concluido. Y no aseverar y hacer juicios de valor con un proyecto que no está ni a la mitad de su capacidad productiva. En este momento podemos decir que no hay más de un año, año y medio, ¿no? La principal planta está produciendo, pero aún baja porque está inconclusa su infraestructura productiva. En realidad, más del 90% del tiempo hemos estado soportando todo el peso con la producción piloto de carbonato de litio. Incluso se ha pagado casi 200 millones de dólares de la deuda del Banco Central de Bolivia. Se ha pagado unos 200 millones de dólares, ¿no?, al Banco Central de Bolivia. ¿Y con qué producción? Con la producción fundamentalmente piloto. Imagínense ustedes cómo se puede valorar un rendimiento cuando no está en funcionamiento la principal planta, que es la planta industrial. Esperemos que el actual gobierno pueda conocer y interiorizarse de esta situación, interiorizarse y tener pleno conocimiento de la situación para tomar las medidas que beneficien al país. Sería un gravísimo error privatizar, porque sería entregar prácticamente todo este esfuerzo del pueblo boliviano en manos extranjeras, ¿no? Y el resultado sería ingresos muy pequeños para el país. Yo termino con esta parte, Ramiro, indicando lo mucho que se ha hecho en estos 14 años, que están ahí para la vista de todo quien tenga buena intención de conocer y de tener la experiencia, digamos, de vida, de conocer lo que se ha hecho allá, pero no con información totalmente ajena a la realidad. Muchísimas gracias, ingeniero. Estamos hablando con el ingeniero Alberto Echazú, ex ministro de Minería y Metalurgia en el gobierno del presidente Evo Morales. Nos dice, hay una infraestructura enorme en la planta piloto concluido y en pleno proceso de producción, ha generado bastantes recursos económicos. Hay una infraestructura que no ha sido concluida en la última parte debido al golpe de Estado. Había un personal calificado, capacitado, boliviano, personal que al parecer ya no está por cuestiones políticas, y esa va a ser una consulta a la que vamos a ingresar. Se han hecho vías de acceso por Uyuni, carretera totalmente asfaltada, hasta llegar a los lugares donde están las plantas. Es decir, había toda una infraestructura lista para generar recursos y el golpe de Estado ha paralizado. Dicen que el golpe de Estado, ingeniero, ha sido al gobierno de Evo Morales, pero apuntando al litio. Elon Musk, quien es uno de los principales millonarios del mundo, en un mensaje en su cuenta de Twitter, hace unos años atrás,
ha señalado eso justamente, ¿no? Cuando le preguntan si tuvo que ver con el golpe de Estado, dijo sí, vivan con eso, lo vamos a hacer en cualquier parte del mundo, ¿no? Reconociendo que fue parte del golpe de Estado, al igual que otros países que han intervenido para frenar lo que Evo Morales estaba desarrollando e iba a ser un alto crecimiento. La pregunta que quiero hacerle, ingeniero, si bien nos ha dado ya en parte explicación de qué es lo que ha hecho o no ha hecho, veamos con precisión. En los 14 años, golpe de Estado, ingresa Yanine Áñez. ¿Qué ha hecho Yanine Áñez para seguir explotando o lo ha paralizado? ¿Qué es lo que hace en ese corto tiempo la señora ex senadora Yanine Áñez? ¿Y qué ha hecho Luis Arce Catacora? Ahora, en el caso de Luis Arce, conocemos públicamente que comenzó a hacer procesos judiciales a varias ex autoridades, en el caso suyo también. Pero en materia de fomentar la producción y efectivamente generar recursos, ¿qué han hecho estas dos autoridades, objetivamente hablando, ingeniero? Año fines del 19 y 20 ha significado una completa paralización, ¿no? En realidad, el objetivo del gobierno de facto era lógicamente privatizar, ¿no? Entregar toda la infraestructura a empresas extranjeras. El señor Doria Medina incluso manifestó, ¿no?, el interés de empresas del Brasil para poder tomar el proyecto, ¿no? A esta intención política directa de paralizar el proyecto se añadió las nefastas consecuencias de la pandemia, ¿no?, que contribuyeron aún más a que realmente ese año no se haya hecho absolutamente nada, ni siquiera no es lo que no se hizo, sino que se dañó infraestructura al no utilizarse, ¿no? Entonces, en materia de haber contribuido en algo, es absolutamente nula, ¿no? Ese año no hizo absolutamente nada. Incluso se ha deteriorado alguna maquinaria por la falta de uso. En lo que se refiere a los 5 años subsiguientes, la situación ha sido realmente alarmante porque se abandonó el proceso de evaporación calificándolo de obsoleto, ¿no?, de que estaba mal diseñado, de que tenía poca recuperación, sin entender el proceso y sin ver que evidentemente el proyecto tenía que concluirse. Reitero, no se puede valorar un proyecto cuando no ha sido concluido. Luis Arce Catacora, de manera directa, abierta, paralizó el proyecto con la idea totalmente ilusoria de aplicar un modelo de una tecnología mucho más avanzada que prometía una recuperación mucho mayor en muy poco tiempo, hasta llegar a producir en 2 o 3 proyectos 100.000 toneladas de carbonato de litio para realmente dejar callado a todo el mundo, ¿no? En su debida oportunidad, nosotros manifestamos que este era un salto al vacío, por lo que hemos sido después enjuiciados, ¿no? Y se nos ha hecho juicios totalmente arbitrarios, ¿no? Mírense ustedes, en realidad, los proyectos de extracción directa de litio que se prometían hacerlo de una manera muy rápida, han estado en investigación desde hace mucho tiempo atrás. En realidad, en la empresa, en la gerencia, justamente con la cooperación japonesa, con empresas japonesas, dos ensayos con 2 tecnologías distintas de evaporación de extracción directa de litio, que no dieron los resultados que se pensaban, porque evidentemente era una tecnología que estaba en maduración. Y esta maduración permanece todavía. Lo que yo conozco hasta ahora es solamente hay un proyecto de extracción directa de litio en Argentina, ¿no? Una empresa francesa, en un salar que se llama Centenario Ratones, que tiene un proyecto de extracción directa de litio. Todos los demás proyectos son de evaporación. Se nos ha dicho que sí, pero que en el caso nuestro la evaporación es totalmente negativa porque evidentemente hay muy poca, en realidad hay... la salmuera es pobre y allí hay lluvias y la tasa de evaporación es muy baja.
Miren, nosotros hemos podido tener conocimiento directo de salares, en la China sobre todo, que tienen en primer lugar una composición muchísimo más pobre que nuestro salar. Se dice que en nuestro salar un inconveniente infranqueable es la relación magnesio-litio. Hemos conocido en la China un salar que tiene una relación de magnesio-litio 4 o 5 o 6 veces más grande que la nuestra. Y aún así se puede y se produce carbonato de litio en esos salares. De modo tal que las opiniones infundadas, carentes de conocimiento, están totalmente rebatidas por la práctica. El proyecto está mostrando que en la planta piloto con las pequeñas piscinas de acoplamiento ha dado resultados satisfactorios, ¿no? Totalmente satisfactorios. En cambio, el proyecto para la extracción directa de litio pues ha quedado en nada. El gobierno de Luis Arce ha firmado 2 o 3 contratos con empresas rusas y chinas para la extracción directa de litio, que en un somero análisis muestran enormes dificultades, datos que son realmente alarmantes, sobre todo en cuanto al costo de las plantas. Imagínense una planta de carbonato de litio de 14.000 toneladas, 1.000 menos que nuestra planta, costaría 980 millones de dólares. Imagínense ustedes, nuestra planta, con toda la infraestructura de las piscinas, incluidas las que dan sustento y materia prima para el potasio, no llegan ni siquiera a costar 250, 300 millones de dólares. Una planta que tiene 1.000 toneladas más, entonces cuesta 1/3 de lo que están prometiendo en extracción directa, ¿no? Ahora, evidentemente, la extracción directa para pequeños procesos es conveniente porque tiene una mayor recuperación, es cierto. Tiene mayor recuperación, pero tiene enormes dificultades en cuanto se refiere al escalamiento de la producción. La planta esta que hablamos de la Argentina, 30.000 toneladas, ¿no? En realidad este emprendimiento ha empezado el año 2009, 2010 y ha arrancado recién el año pasado. 14 años de construcción del proyecto. A nosotros nos ha criticado mucho también que se ha tardado demasiado. Vean ustedes, con tecnologías de punta se ha tardado 14 años en producir este proyecto, que lo que tenemos entendido es de que el año 25 no ha producido más de 2.000 toneladas. Imagínense, 2.000 de 40.000. Ojalá que tengamos mayores informaciones para hacer seguimiento a esta planta. No dudamos que nuevas tecnologías pueden generar procesos más redituables, más eficientes, pero esto no es de la noche a la mañana como pensó el gobierno de Luis Arce, y lo que generó fue realmente expectativas tan altas y los resultados son absolutamente alarmantes, ¿no? En realidad, en el proceso para concluir esta parte, estimado Ramiro, en el periodo de Luis Arce no se hizo absolutamente nada. Quizás se puede señalar la construcción de la planta de aguas, que ya se adelantó en nuestro periodo, ¿no? Ahora, esperemos que esa planta de aguas tenga la capacidad para poder dar las diferentes calidades de agua, y sobre todo la agua desionizada, para producir carbonato de litio grado batería, en las cantidades que están diseñadas en la planta industrial. Esperemos que así sea. Pero en cuanto se refiere a la producción, imagínense ustedes, tengo entendido que el año pasado la producción combinada de la planta piloto y la planta industrial de carbonato de litio no ha rebasado 2.500 toneladas. Es decir, una cifra ridícula, ¿no? Es decir, algo vergonzoso en el palmarés de este gobierno, ¿no? Y todas las promesas, incluso se habló de producir el año 25 baterías en la planta industrial, pero evidentemente los resultados están ahí. No se ha hecho una sola piscina nueva, no se ha hecho un solo pozo de extracción, no se ha hecho una nueva red de provisión de salmuera. Esta es realmente la nefasta herencia de un gobierno nefasto que realmente ha hecho un daño enorme al país. Yo creo que cualquier autoridad y cualquier instancia del gobierno tiene que investigar esto y someter a las debidas medidas a quienes han hecho un daño enorme en los últimos 6 años.
Bolivia se ha paralizado en la producción de litio y de potasio nada más ni nada menos que 6 años, en los cuales la producción de otros países se ha incrementado de forma astronómica. Vean ustedes, les doy un pequeño ejemplo, estimados amigos. Australia, hace 6 o 7 años, producía 200.000 toneladas de carbonato de litio. El año 25 ha producido 440.000, es decir, ha duplicado su producción. Chile tenía una producción de 80.000 toneladas. El año pasado ha producido 245.000 toneladas. ¿Por qué? Y en el caso de Australia, la producción es prácticamente la producción de spodumeno, ¿no? La producción de materia prima es de roca. No hay extracción directa porque no se puede hacer, porque son minerales de roca. En el caso de Chile, todo el incremento de la producción está basado en el aumento de las piscinas de evaporación. Nuevamente se nos dirá, claro, pero en las piscinas en Chile dan mucho más resultado que en Bolivia. Es cierto, nadie va a negar aquello. Tenemos plena conciencia de aquello por las ventajas naturales que tiene la salmuera de Atacama, ¿no? Una mayor concentración de litio, casi 2 o 3 veces más alta que la de Uyuni, una relación mucho menor en magnesio, etcétera, etcétera. Pero les vuelvo a repetir, hay salares mucho peores en condiciones naturales que las de Uyuni, que están produciendo en estas piscinas carbonato de litio en cantidades crecientes, porque la eficiencia también va aumentando en las propias piscinas. Ya había investigaciones en la empresa, en ILB, primero en la gerencia y después en ILB, para ir mejorando y haciendo que la eficiencia crezca dentro del sistema de evaporación solar. Entonces, esta es la situación, Ramiro, alarmante, decepcionante, de 6 años que se ha perjudicado al país, no solamente en producción, sino en ingresos para el país, para la región, para Potosí, para Bolivia, y además se ha paralizado absolutamente el proceso de investigación, que podía haber generado otras novedades de beneficio para el país. Muchas gracias, ingeniero. Ahora, no todo está perdido, ¿verdad? El litio todavía sigue siendo, y lo va a ser todavía en el tiempo, uno de los minerales más preciados, porque estamos entrando recién en esta nueva era en la que vamos a necesitar mucho más de este mineral. Y a esto es lo que queríamos llegar. El precio del litio está subiendo vertiginosamente. Y en un artículo que nos presenta el propio ingeniero Luis Alberto Echazú, nos señala esto. Bolivia puede tener la gran oportunidad de explotar el litio con los precios altísimos en los que actualmente se encuentran, pese a que en el pasado teníamos precios sumamente elevados en 2022, por ejemplo, cuando llegaba a un pico de $83,000 la tonelada. Ahora el precio está un poquito más bajo, pero todavía sigue siendo significativo. Tenemos una presentación en diapositivas, lo vamos a dejar al ingeniero Echazú, que nos hable del mercado y las oportunidades con los precios actuales del litio, que Bolivia puede tener una gran ventaja en la explotación, siendo que Bolivia es el país con mayor cantidad de reservas en este mineral. Ingeniero, hablemos un poco de esta oportunidad que ojalá no la perdamos en este nuevo gobierno, cuando tenemos precios sumamente elevados. Ingeniero, ahí le dejo ahora con la presentación, acompañando con estas diapositivas en las que nos hace referencia básicamente a los altos índices de precio, a la elevación casi diaria de los precios del litio, ingeniero. Sí, cómo no. Como se dijo ya al inicio del programa, el precio del litio ha registrado una trayectoria muy volátil, ¿no? El precio en la década de la primera década de este siglo estaba entre 8, 9 mil. Cuando llegaba a 10.000 estábamos felices, ¿no? Pero a partir del año 19 más o menos empezó, incluso un poquito antes, llegó hasta $15,000.
pero a partir del año 20 empezó a subir vertiginosamente, ¿no? Hasta llegar, como se ha dicho, hasta $82,000 en contratos spot, ¿no? El precio promedio de ese año fue $62,000 la tonelada, ¿no? Y de allí, justamente por lo que ya habíamos explicado, se produjo realmente una enorme participación de nuevos proyectos que saturaron el mercado. Es decir, la oferta superó a la demanda en un proceso inverso al anterior. Entonces eso provocó la reducción drástica del precio. Imagínense ustedes, de 60,000 toneladas, de $60,000 en la tonelada promedio el año 22, fue bajando el año 23 hasta menos de 40,000. El año 24 a menos de 20,000, ¿no? El año 25 ya llegó a costar incluso menos de $8,000 la tonelada, ¿no? Hace un año y medio, él estaba en $8,400. Y justamente a partir de entonces ha empezado a subir. Y en este año, en enero de este año, ha subido, como se dice en el artículo, vertiginosamente. Vean ustedes, ha llegado en febrero, ¿no? A fines de enero, el 27 de enero, ha llegado a $24,000 la tonelada. Es decir, 3 veces el precio más bajo, ¿no? Hoy el precio está en 20,803, ha bajado un poco, pero tiene una tendencia a subir. Aventurándonos a dar algunos datos que siempre, les reitero, es una aventura porque hay condicionantes muy, muy diversos para la trayectoria del precio del litio. Podemos señalar que un precio a largo plazo entre 18 y $20,000 puede ser, digamos, aceptado y como base para desarrollar el proyecto y concluirlo. Lo que significaría realmente un ingreso de, ya les digo, unos 350 millones de dólares, pero además estar preparado para estas continuidades de acuerdo a coyunturas económicas y políticas del mundo y poder aprovechar como lo hicieron Chile y Australia y también Argentina. De modo tal que con infraestructura lista, con la competencia de los técnicos totalmente actualizada, poder aprovechar estas coyunturas altas de manera eficiente y poder tener realmente ingresos extraordinarios en estas circunstancias. Porque miren ustedes, cuando el precio baja de 18, de 15,000 toneladas, los procesos de extracción directa no han de ser rentables. En cambio, el proceso de evaporación solar sí. Todos los procesos de evaporación solar, incluido el nuestro. Esta ventaja también tiene que no se señala. Los proyectos de extracción directa son carísimos porque son tecnologías muy complejas y, reitero, tienen una enorme limitación en el escalamiento. ¿Qué significa el escalamiento? El incremento de la producción. Porque nada más como un ejemplo de los varios que se pueden dar, pero no quiero complicar las cosas acá. Imagínense, en vez de tratar millones de toneladas en piscinas gigantescas, esto tiene que tratarse en reactores. Imagínense ustedes el tamaño de los reactores. Entonces no se puede hacer pues reactores para millones de toneladas. Esta es una limitante muy grande de la producción en las tecnologías de extracción directa que por otras causas no ha podido despegar mundialmente. En este momento, la producción de carbonato de litio, cuyo origen son las piscinas de evaporación, debe rebajar el 85 hasta 90% de la producción mundial, ¿no? Entonces, hay estas posibilidades reales. No, de ningún modo está perdido, porque hablaban, por ejemplo, de un tema que el litio va a ser sustituido de aquí a 8 a 10 años. Ya decían eso a mediados de la década del 10, el 15. Ya algunos supuestos expertos decían que va a ser sustituido rápidamente por el sodio. Miren ustedes, en este momento hay una planta grande de la empresa china que ha venido aquí a firmar el contrato para producir carbonato, pero es productora de baterías, ha hecho una planta de baterías con sodio. Pero miren ustedes, el sodio no puede ser competencia general para el litio por una simple razón. El peso específico del sodio es 62% más alto que el litio, ¿no? Su peso específico es 0,86 gramos por centímetro cúbico.
El precio específico del litio es 0,53. ¿Qué significa eso? Que el peso tan elevado en relación al litio del potasio hace difícil que sea competencia para automóviles, para drones, porque es mucho peso. Seguramente pueden hacer algunos automóviles, pero pequeños, para bipersonales o monopersonales, pero de ningún modo para automóviles para 4 o 5 personas, y mucho menos para otro tipo de vehículos, para aviones, por ejemplo. Lo que sí puede dar, y seguramente ha de ser muy competitiva las baterías de sodio, es en los sistemas estacionarios. ¿A qué me refiero a los sistemas estacionarios? Los sistemas de acumulación de energía, ya sea eólica o fotovoltaica, para generar y allí acumular energía, pero en lugares estacionarios, no para vehículos, no para drones, no para aviones, porque es demasiado el peso. Por ello, la posibilidad de una sustitución violenta y generalizada del litio por el sodio está totalmente negada, ¿no? No es cierto aquello. Por el contrario, el litio y sus variaciones tiene enormes posibilidades. La combinación de litio también en distintos tipos de materiales catódicos está generando nuevas aplicaciones, nuevas formas y nuevos rendimientos cada vez mayores en las baterías. Por ello, vemos nosotros que realmente no es que todo está perdido, no, tenemos una amplia posibilidad de tener ingresos saneados en esta materia. Ahora, evidentemente, los ingresos iniciales tienen que reponer el crédito al Banco Central. Eso también hay que señalarlo con claridad. No escapa nuestra atención a aquello, porque evidentemente hay que devolver ese dinero que es dinero del pueblo boliviano, pero sí se puede devolver en muy corto plazo. La deuda en este momento no debe rebasar los 600 millones de dólares. Eso se puede pagar en 3 o 4 años y luego tener una utilidad totalmente saneada, porque esta infraestructura que se ha señalado es de tal solidez y de tal magnitud que nos sirve para muchas décadas adelante, con el mantenimiento respectivo, desde luego, y no abandonar como se hizo en el periodo de Yanine Áñez y sobre todo en los 5 años del gobierno de Luis Arce, ¿no? Esta es más o menos la proyección nuestra, que esperemos que pueda ser escuchada y aprovechada, porque el precio ahora es un precio interesante. Estamos hablando de $20,000 la tonelada, que lógicamente tiene las contingencias de esta variación tan aguda que ha sufrido el precio, y lógicamente no podemos asegurar que todo el tiempo esté así. Pero ya les digo, el proyecto tiene una infraestructura saneada que hay que aprovecharla y hay que completarla para luego recién, con toda seriedad, con toda precisión, señalar si este proyecto es o no rentable. Nosotros podemos asegurar que sí lo es. Sí lo es, porque tenemos la base de la planta piloto, que sigue dando ingresos y ha sido pagada 3 o 4 veces ya. La obra industrial tiene que completarse con las 20 piscinas en funcionamiento efectivo. Bien, ingeniero, muchísimas gracias. Leyendo parte de los apuntes, actualmente requeriríamos una inversión menor de $200 millones para proyectar una producción anual de 15,000 toneladas de carbonato de litio grado batería y unas 250,000 toneladas de cloruro de potasio, generando un ingreso estimado anual de $430 millones para nuestro país, lo cual sería un alto ingreso. En vez de préstamos, tendríamos ahí recursos frescos y de origen boliviano para sostener nuestro país. Esto es así, ingeniero. Todavía hay la esperanza. Esperemos que el gobierno de Rodrigo Paz pueda aprovechar estos costos de precio que tiene. El día 14 de enero, el costo del precio era de 23,352 el precio por la tonelada. Es decir, continúa subiendo, manteniendo un alto costo del precio, lo cual es bastante favorable. El litio sigue siendo la proyección de Bolivia, ingeniero. Quiero darle la posibilidad en esta última parte
de repente agregar algo más respecto del tema, ya concluyendo el programa. Ingeniero, agradeciendo su participación. Muchas gracias por la invitación, estimado Ramiro. Gracias a la audiencia tan vasta que tiene el programa en Bolivia y nada más que ratificar que realmente tenemos la posibilidad de arrancar. Están las condiciones objetivas, está el precio y hay que retomar realmente este proyecto tan importante que puede dar además otros productos, ¿no? No se queda en el potasio y en el litio. Se puede aprovechar también la producción con la salmuera residual de la que no hemos hablado, el tiempo también es breve, pero evidentemente la salmuera residual que se está produciendo de manera permanente y continuada en el proyecto de evaporación puede permitirnos producir magnesio, ¿no? Magnesio y además otras cantidades adicionales de carbonato de litio. El proyecto que también fue realmente interrumpido con alianza con empresas alemanas, establecía un proyecto nuevo de producción, ya sea de carbonato o de hidróxido de litio con la salmuera residual, que nos podía dar 30 veces con la misma corriente. Con la misma corriente, con las salmueras residual, no había que añadir nada más que los pozos que nos den las 20 piscinas. Imagínense ustedes, unas 30.000, serían unas 45.000 toneladas de carbonato de litio o hidróxido y además poder producir magnesio. Estas posibilidades no son un sueño, están ahí. La materia prima se está produciendo y lamentablemente se está solidificando la salmuera residual y se está vendiendo como sales de magnesio a precios muy bajos. La compradora es la minera San Cristóbal, que lo utiliza para evitar, es una sal que es higroscópica, ¿no? Absorbe humedad. Pero allí hay litio y cantidades importantes de litio que debe aprovecharse. Esto tampoco hemos incidido mucho ahora, pero yo para terminar reitero este tema, estimado Ramiro. Allí hay una posibilidad de incrementar de carbonato de litio hasta llegar a 45.000 toneladas. Imagínense ustedes de aquí a, qué sé yo, 3 años, 4 años, 45.000 toneladas, 50.000 de litio del mismo proceso, de la misma corriente de salmuera, podemos obtener más de $1.000 millones, ¿no? En un periodo relativamente corto, de unos 3 años. Esto es absolutamente posible, estimado Ramiro. Un gran abrazo para ti, para tus oyentes, para tus videntes y evidentemente un abrazo fraterno para todo nuestro querido pueblo boliviano. Ingeniero, muchísimas gracias por esa explicación. Evidentemente hay mucho más de qué hablar, pero hemos querido apuntar a esto en el tema del litio, a que se debe proyectar un trabajo sostenible, un trabajo que ya comenzó en el gobierno del presidente Evo Morales, que lamentablemente con el golpe de Estado lo han paralizado, y mucho peor con el gobierno de Luis Arce Catacora, prácticamente no solamente lo han paralizado, sino que lo han dejado ahí, y en la actualidad hasta hay el riesgo de que de a poco se vaya desmantelando, decían ya alguna gente. Así que el tema del litio va a seguir siendo un tema de muchísima importancia, es estratégico para Bolivia, es un mineral estratégico en el mundo entero. Oyentes amigos, muchísimas gracias, ingeniero. A nuestros oyentes decirles muchas gracias.